Buena jornada, compañeras y compañeros del espacio de Fogón en Fogón. Estamos terminando prácticamente la penúltima semana de mayo y han habido tres acontecimientos importantes en Uruguay. Uno que tiene que ver, y que seguramente ustedes ya han acompañado por imágenes, porque por suerte las redes han permitido que se sumara a este nuevo 20 de mayo por su fecha, pero por sus circunstancias históricas que tanto tiene que ver con una historia trágica y lamentable de nuestros pueblos, pero que no hacen más que volvernos a hermanar. Bueno, esta fecha elegida que coincide, fíjense ustedes, trágicamente con el asesinato de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo, de William Whitelaw, que fueron precisamente secuestrados y asesinados en Buenos Aires. Que decíamos esta coincidencia brutal porque el 20 de mayo además es la fecha de nacimiento del histórico dirigente frente amplista, Selmar Michelini. Ha motivado que, bueno, que por el distanciamiento social no se realizara la clásica marcha presencial que hace ya 25 años se viene realizando por la avenida 18 de Julio, sino que tomara otro formato, que en ese formato, decíamos, bueno, también las redes, varios días previos, fueron sumando imágenes de las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Fue de tal magnitud, es de tal magnitud la importancia de esta cuenta pendiente de la sociedad uruguaya que fíjense en ustedes, un anuncio que iba a realizar por conferencia de radio y televisión, la misma que se le negó a madres y familiares de detenidos desaparecidos por parte del presidente Luis Lacalle Pou, se iba a realizar para, por ejemplo, dar a conocer el plan de retorno a las clases en Uruguay el mismo 20 de mayo. Y en algún momento, nosotros no creemos que haya sido un descuido, pero lo cierto es que el presidente finalmente propuso la conferencia para el día 21 de mayo, tomando en cuenta lo importante que era esta fecha para buena parte de la sociedad uruguaya. Así que ese fue un elemento que yo diría tiñó prácticamente toda la semana que está terminando. Los otros dos elementos son un poquito de sabor amargo. Una red de explotación de menores con fines sexuales, concretamente el contrato de menores para fines sexuales, que es desbaratada y que, fíjense ustedes, los integrantes, la mayoría de los integrantes de esta red de explotación de menores son importantes integrantes de la clase política uruguaya, pero también del sector empresarial. No menos de 6 empresarios, fíjense ustedes, incluso de reconocidas firmas de plaza, algunos de ellos integrantes del grupo de empresarios que integran Nos Cuidamos Entre Todos. Parece a esta altura una ironía macabra. Este grupo de empresarios que nos cuidamos entre todos, que tuvieron mucha difusión pública porque compraron set y test y kits para poder hacer los estudios de detectar el coronavirus, mascarillas, guantes, respiradores, ambulancias. Bueno, uno de los integrantes principales de esta organización estaba involucrado en esta red de explotación de menores, también un juez, un político, un diputado político del sector Ciudadanos, de Ernesto Talvi, que viene a demostrar una vez más lo que todos venimos denunciando y desde hace varios tiempos, y es que efectivamente con aparecer en fotos al lado de los presidenciables, de los actuales presidenciables, de pertenecer al mundo del jet set político y social, empresarial, de aparecer en las páginas sociales de los principales medios escritos, en las grandes festicholas empresariales y sociales, donde va la alta alcurnia, no da carné de ética a nadie. Y esto realmente conmociona y conmocionó, porque aparte además esta red, por supuesto, que no es una red menor a 30 nombres ya identificados, tiene esta característica, ¿verdad? Ese fue el segundo elemento que en esta semana también acaparó la opinión pública uruguaya. Y el tercer elemento es un elemento un poco más complicado. Fíjense ustedes que en esta semana también
el directorio de Antel, un directorio integrado por 3 personas, 2 directores que venían del periodo pasado, porque Antel es uno de los tantos entes y de los tantos organismos que el actual gobierno, a pesar de que ya estaba pronto para gobernar, no tenía las designaciones prontas. Se integra por estos 2 directores que, por decirlo en términos de barrio, le hicieron el aguante al gobierno hasta que pudiera designar el total de los directores. Y el 13 de marzo el Parlamento votó la venia del presidente, que por supuesto cuenta con el aval del parlamentario, pero además que era hombre de confianza del presidente Luis Lacalle, y firmó una resolución, un decreto, que le pasaba a carácter de funcionario público, es decir, de funcionario presupuestado, a 850 funcionarios, 857 funcionarios, para ser más específicos, que durante años venían cumpliendo en el ente tareas tercerizadas, luego por concurso ganaron un contrato a término y vueltos a concursar, volvieron a ganar un contrato para la función pública que tenía 3 años de antigüedad y que lo único que faltaba, siempre concurso mediante, no bajo aquel viejo sistema de la tarjetita o de esperar que los que iban al club de determinado dirigente político terminaran ingresando a dedo, volvieron a concursar para poder quedar finalmente presupuestados en Antel. Esto era una resolución administrativa que se debió haber tomado el año pasado, pero que, como ustedes saben, en año electoral no se puede realizar este tipo de trámites, por lo cual estaba en carpeta e ingresó al nuevo directorio. Una vez que el nuevo directorio quedó conformado por su presidente, designado por el Parlamento, y por los otros 2 directores, esto era un simple trámite que era estamparle una firma. Para el ente no implicaba ningún gasto porque además el salario que ellos venían percibiendo es el mismo que van a seguir percibiendo a pesar de ser presupuestados, o sea, hay gasto cero para Antel, pero además, como si fuera poco, además forman parte de los 6.100 trabajadores que ya cuenta Antel, o sea, no es que se sumaban 857 nuevos funcionarios, sino que eran ya parte de los 6.100 funcionarios con los que actualmente cuenta Antel. Bueno, un gobierno neoliberal que viene planteando desde siempre achicar el Estado, hizo que esta resolución fuera revocada por el presidente de la República. Y esto es preocupante, primero porque genera una incertidumbre laboral a gente que finalmente había lograr cierta estabilidad, pero aparte es preocupante porque en el marco de los artículos de la ley de urgente consideración, que de alguna manera vienen planteando, como nosotros ya hemos denunciado, un retorno a la posibilidad de privatizar o de competir en condiciones desventajosas para las empresas públicas contra las empresas privadas, este es un elemento que se suma. Y no es el único elemento. A los pocos días de esta resolución, que fíjense ustedes, además fue el 20 de mayo, cuando buena parte de la sociedad uruguaya estábamos pensando en cómo poder homenajear de la forma más digna como se merecen nuestros detenidos desaparecidos, el presidente de la República se manda esta resolución revocando la del directorio de Antel, destituyendo además por la vía de los hechos, porque el presidente ante esta situación de Antel no tuvo más remedio que renunciar. También al mismo tiempo se plantea la posibilidad de revocar una resolución por la que también 70 funcionarios de ANCAP también pasarían a ser, se revocaría esa resolución. Con lo cual, fíjense ustedes qué casualidad. Artículos de ley que, de alguna manera, el rol de las empresas públicas uruguayas, aquellas que fueron refrendadas, ratificadas por el 71% de la población uruguaya en 1993, en aquel plebiscito contra la privatización de las empresas públicas, empiezan ahora a sufrir y a ser víctimas de esta suerte de política claramente de corte neoliberal. Y bueno, estas han sido, queridos compañeros y queridas compañeras, las principales vicisitudes que viene atravesando el pueblo uruguayo. Un saludo cordial.